Punto por punto. Pues me da mucho gusto saludar a el abogado Jesús Mesa Tello, ex consejero del INPEPAC, experto en temas electorales. Jesús, como siempre, un gusto. Un gusto, Javier. Mucho gusto a todo el auditorio. Un saludo. Pues con todo el bagaje que tú tienes en materia electoral, quisiera que nos comentaras. Estamos a un año con una semana menos del proceso de la jornada electoral del 2021, que se antoja a todas luces por todo el contexto nacional y local, pues muy interesante. En esas condiciones de pandemia que estamos viviendo, ¿cómo ves tú el arranque, el inicio de este proceso electoral en septiembre de este año, Jesús? Bueno, efectivamente, Javier, el proceso electoral de conformidad con el artículo 160 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Morelos inicia la primera semana del mes de septiembre del año previo a la elección, es decir, el próximo septiembre. Es un gran reto. La pandemia implica un gran reto para las autoridades electorales. Yo quisiera hacer aquí una breve reflexión. El marco que rige los procesos electorales ha sido modificado durante los últimos 40 años muchísimas veces. Ha tenido muchas modificaciones del año 77 a la fecha, unas muy relevantes, la creación del Instituto Federal Electoral, la desaparición de la Comisión Federal Electoral que presidía el secretario de Gobernación. Bueno, ha sido una evolución constante de esos órganos electorales, hasta llegar a la reforma 2014, una muy trascendental, que es la que aplicará en la mayoría de sus normas en este proceso electoral que se avecina. ¿A qué voy con este comentario? Yo creo que los órganos electorales van a tener que hacer uso de todas sus facultades a efecto de expedir nuevos lineamientos que permitan hacer frente a la pandemia, hablando en la implementación de un proceso electoral. ¿Qué creo yo que implica el tema de la pandemia, Javier? Yo creo que las autoridades electorales tendrán, sin duda, que estar muy atentas al tema de sanidad. Todos sabemos que este virus que está atacando de manera global se transmite muy fácilmente y un proceso electoral implica, sin duda alguna, un movimiento de gente importantísimo. Claro, oye Jesús, incluso están hablando de la posibilidad de que el proceso se pueda atrasar un poco del inicio del proceso, aunque de este tendrá que ser un acuerdo seguramente en el INE y entre partidos, pero pues hoy vemos que el tema de la pandemia no baja, no disminuye, seguimos con una alta incidencia de contagios y de muertes. Efectivamente, se han escuchado voces que hablan a nivel nacional sobre modificar el inicio del proceso electoral, en este caso el federal, por el tema de la pandemia y para ver si en ese tiempo se encuentra alguna solución para el virus y se modifica el tema de la jornada electoral. Yo he estado muy atento a los pronunciamientos que han hecho los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, particularmente del consejero presidente Lorenzo Córdoba, y él manifiesta que no sería adecuado, no sería lo más idóneo posponer o modificar en el inicio del proceso electoral, más aún que ya nos encontramos dentro del plazo de 90 días que establece el artículo 105 de la Constitución Federal, en el cual no se pueden realizar modificaciones a las normas electorales. Él dice que sería contraproducente en el sentido de que si la pandemia no disminuye de aquí al día de la jornada electoral del 6 de junio del año que viene, lo único que se lograría sería tener un menor tiempo para enfrentar el mismo reto. Es decir, si el proceso electoral inicia en septiembre como está programado, se pueden ir haciendo los ajustes y adecuaciones necesarias para enfrentar el proceso electoral, con lo que te comento que implica un movimiento muchísimo. Te voy a poner un ejemplo. En Morelos, en el año 2018, se instalaron 2,422 casillas. Cada una tiene 6 integrantes. Eso nos da un total de 14,532 personas que en ese momento estuvieron en las casillas donde toda la gente acudió a elegir a sus gobernantes, a sus representantes.
Y eso implicó que debían haber sido capacitadas por lo menos 25,000 personas. Imagínate el movimiento de gente que implica capacitar a todos estos ciudadanos. Imagínate las filas para la votación. Imagínate los consejos municipales y distritales que se tienen que instalar. Son ahí también muchos funcionarios, representantes de partidos políticos. Se pueden volver focos o fuentes de contagio. Es decir, el reto no es menor, el reto es muy grande y se tiene que afrontar sin duda alguna para llevar a cabo el proceso electoral. Oye, y por otra parte, iremos a un proceso electoral prácticamente sin reformas en el estado de Morelos. A nivel nacional no hay grandes reformas, aunque se esperaba o se necesitaban, creo que grandes reformas a nuestros códigos electorales. Bueno, ahí tenemos una gran ventaja. En los temas de paridad, en los temas que no se puedan afrontar a través de reformas que hayan sido realizadas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral regularmente es el que emite lineamientos o instruye las directrices que los organismos públicos locales electorales, como el INPEPAG en Morelos, tienen que seguir a nivel nacional. En ese sentido, yo creo que las reformas que no hayan podido adecuarse o realizarse hasta este momento serán por medio de lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral. Eso nos da alguna tranquilidad. Y será un proceso muy competido porque además de los partidos que ya tienen registro, habrá muchos más que irán a la contienda. Ese es un dato muy interesante. Actualmente, a nivel nacional son 7 partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena. Hay 14 partidos más que intentaron, perdón, 7 partidos más que intentaron obtener su registro a nivel nacional y que son los que se encuentran en este momento todavía en espera de que el Consejo General del INE emita el dictamen final en donde se les otorgue o se les niegue el registro como partido político. Estos son Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Libertad y Responsabilidad Democrática, Fuerza Social por Morelos, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros. Lo que sería un total de 14 partidos nacionales en caso de que todos ellos obtengan el registro, y parece ser que así será porque todos, al menos en las tablas que ha proporcionado el Instituto Nacional Electoral y que son públicas, todos ellos han cumplido, al menos hasta en este momento, lo que se puede observar, con los requisitos necesarios, las asambleas, el número de afiliados. Me parece ser que serán esos 7 adicionales a los 7 existentes. Pero, sí, ese mismo escenario vemos en Morelos, porque hoy tenemos 11 y parece que van a haber como 16 más, ¿no? Entonces, digo, salvo lo que decida la autoridad. Efectivamente, Morelos tiene 11 partidos porque tenemos que sumar al Partido Socialdemócrata, al Partido Humanista, al Partido Nueva Alianza y al Partido Encuentro Social, que son partidos políticos locales que sumados a los que tienen la intención de obtener las organizaciones que tienen la intención de obtener su registro en estos momentos en Morelos, pues también sumarían cerca de 22 partidos. O sea, es un número bastante importante que van a estar disputando las 36 presidencias municipales, las 36 sindicaturas, las regidurías y los diputados de mayoría que estarán en juego en la elección del año entrante. Entonces implica un reto bastante grande para los partidos políticos, para los órganos electorales y para los ciudadanos que van a tener que elegir entre una gama muy amplia de candidatos. Para los ciudadanos resulta verdaderamente complicado porque pues verán muchas opciones y en esa contienda electoral pues siempre hay algún partido, 2 o 3, los más fuertes, los que salen beneficiados cuando se pulveriza el voto. Jesús. Bueno, aquí también, hablando ya de este tipo de temas, Javier, es importante también pensar que en este momento, como se ve la situación, la pandemia, a como nos encontramos, va a modificar el tipo de campaña. Ya no se van a poder los mítines con miles de personas, ya no se van a poder grandes concentraciones de gente en colonias, en mercados, como se había acostumbrado a hacer campaña en el país, no solo en Morelos, en todo el país. Entonces eso va a implicar, desde mi punto de vista, va a implicar
que los candidatos tengan que ganar sus adeptos o el favor de la gente para que vote por ellos a través de propuestas y de campañas mucho más inteligentes de las que se han venido desarrollando hasta el momento. Quizá hoy sean campañas digitales más que presenciales, pero pues vamos a ver también cómo reacciona la gente, la sociedad, si se muestran interesados en campañas virtuales, porque pues la política en México se venía haciendo pues como tradicionalmente se hizo durante muchos sexenios de manera presencial, física. La gente quiere ver, tocar, oír y sentir al candidato. Esa sensación de estar en un meeting, en una campaña, la euforia, pues no va a ser lo mismo virtualmente estarle aplaudiendo al candidato o escuchando, dedicándole tiempo para escucharlo a través de, pues, de estos medios, de esas plataformas, Jesús. Efectivamente, y también tenemos que tomar en cuenta que no toda la población tiene acceso e interés para Así estar en es. plataformas digitales o en redes sociales. Ese también será un punto que con mucho ingenio y estrategia los candidatos y partidos políticos tendrán que saber sortear para poder hacer una campaña que les represente votos el día de la elección. Maestro, pues yo te agradezco mucho tu opinión, tu participación en Punto por Punto. Me da gusto verte después de un rato que no te saludaba. Y pues yo te pediría, te rogaría que si eres tan gentil, que podamos semana a semana haciendo este contacto. Ya me gustaría que en un momento determinado pueda ser físico, saludarte, abrazarte y que nos puedas seguir orientando sobre este proceso electoral que se antoja mucho, muy interesante. Por supuesto, Javier, con muchísimo gusto. A mí también me da un gusto saludarte y saludar al auditorio. Gracias, Jesús. Punto por punto.